Dios le bendiga esta mañana. Estamos aquí, gracias a Dios, bendecidos. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Agradecemos por esas misericordias y por esa fidelidad de Dios. En medio de este tiempo de pandemia, hemos visto la ayuda del Señor, la protección de Dios, el cuidado de Dios. Saludo a toda la iglesia. Jóvenes, niños, todos los matrimonios, las familias que nos escuchan hoy, saludamos Costa Rica y fuera de nuestras fronteras, hasta donde llega estas redes sociales. Que Dios les bendiga y estamos hoy entonces estudiando y haciendo la sexta entrega de lo que es el estudio del libro de Apocalipsis. Un libro que empieza especialmente con una bienaventuranza. Bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan las palabras de la profecía de este libro y da la razón, porque el tiempo está cerca. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. El tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? La venida de Cristo. E inmediatamente después de esto empezará la gran tribulación en la tierra. Hemos visto hasta el día de hoy, pues, que el libro de Apocalipsis, precisamente esa revelación de Dios, ese develar del velo, que no es un libro que sea de terror, sino que es un libro que habla también de victorias, de triunfos, de Cristo Jesús. ¿Sobre qué? Bueno, sobre el dragón, sobre las bestias que aparecen en el libro de Apocalipsis, y es la obra de redención ejecutada por Cristo Jesús en todo su plan o culminación de su plan de salvación. Hoy estamos en el capítulo 14 y leo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: el cántico de los 144,000. Después miré y aquí al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien, hoy estamos en lo que es el sexto paréntesis que se da en el libro de Apocalipsis. Los capítulos 14 y 15 es el sexto paréntesis. ¿Paréntesis de qué? De la ejecución de los juicios que Dios ha venido realizando en la tierra. Empezaron los 7 sellos, luego vinieron 7 ángeles que tocaron 7 trompetas, un juicio cada uno, y ahora, entonces hay un paréntesis para entrar posteriormente a lo que es la última serie de juicios, que serán las 7 copas derramadas por 7 ángeles, 7 copas de la ira de Dios. Y tenemos aquí entonces en este paréntesis que aparecen entonces a 144,000. Son los mismos que aparecieron en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis que vimos antes. Aquellos que fueron sellados
todos israelitas, no eran gentiles, eran israelitas. Acordémonos que eran 12,000 sellados de cada tribu, de la tribu de Judá, Benjamín, de la tribu de José, de todas estas tribus, 12,000 cada uno, meramente israelitas. ¿Qué es lo que aparece aquí? Bueno, vuelve a recordar que estos fueron sellados en sus frentes. Dios, aquí aparecen los sellos de Dios en la frente de sus escogidos. Esto es algo que debemos de resaltar, porque definitivamente la Biblia dice: conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, Dios sella para salvación, la bestia sellará para perdición. Y aquí tenemos entonces que hay una voz, dice en el cielo: estos hombres, estos 144,000 que fueron encontrados fieles en medio de tanta miseria moral, tentaciones, amenazas, persecuciones y todas las indecencias que se dan en medio de este gobierno del anticristo, aparecen estos que son fieles al Señor y que Dios premia su fidelidad, y ahora ya no aparecen en la tierra, sino que aparecen en el cielo. Y están allí, y hay un cántico en sus bocas. Hay un cántico que pronuncian ellos, dice que nadie puede cantar. Otra vez, señalando aquí que en el cielo se alaba a Dios. Cada vez que hemos encontrado algo, y vamos a referirnos más adelante también a esta forma de alabar en el cielo, pero aparece una vez más alabanza en el cielo. Y hemos señalado y hemos dicho: es imposible que alguien que ha sido salvado por el Señor, redimido con su sangre, que ha tenido en su vida y tiene en su vida esa esperanza gloriosa que no avergüenza, es imposible que una persona bajo esa condición se quede callado y no le dé gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, y reconocer que la salvación ha venido de nuestro Dios. Igual están aquí, dice: y cantaban, verso 3, un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el canto. Verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es importante entender acá que la virginidad puede ser entendida aquí de dos formas. Una, literalmente, es decir, que estos hombres habían decidido hacer un voto de castidad y que no habían contraído matrimonio. Esa tesis puede encontrar arraigo en lo que sería, o fundamento en lo que sería lo que la Biblia dice en el libro de Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, dejar claro, y la Escritura siempre deja en claro esto, el hecho de que una persona esté casado no significa que esté contaminado, porque el matrimonio es una institución divina puesta por Dios. Matrimonio tal y como la Biblia lo enseña, varón y hembra. Y entonces, ese matrimonio instituido por Dios definitivamente no contamina al hombre,
porque el Señor, a través del apóstol Pablo, 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a solo hombres que han hecho votos de castidad, sino le está hablando a la iglesia de Cristo. Entonces aquí estamos hablando una virgen pura. ¿Quién es la virgen pura? La iglesia que ha sido redimida con la sangre de Cristo y que no se ha contaminado con el lodo del pecado. Estamos hablando entonces de virginidad espiritual. Eso es un sentido que podemos entender. El otro punto es que perfectamente podría ser entonces hombres que efectivamente no habían contraído matrimonio y que se dedicaron a vivir y a servir al Señor. En esto tenemos acá, y sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Y es importante decir acá que estas primicias está hablando del pueblo de Israel, de los redimidos como primicias del pueblo de Israel que aceptaron a Cristo Jesús durante el periodo de la gran tribulación. Primicias de ahí, pues entendemos que hay muchos judíos, desde Pedro, Juan y todos los discípulos y la iglesia que estaba en Jerusalén, donde fue establecida en el Pentecostés, ahí esa multitud que creyó, muchos de ellos eran judíos. Pero está hablando de las primicias de los que son rescatados o que son tomados por el Señor de la gran tribulación, del pueblo de Israel. Cuando Israel se vuelve y acepta al anticristo como su Mesías, pero estos, como primicias de Dios, aceptan a Jesús el Señor como su Mesías. A eso se refiere primicias para Dios y para el Cordero. Y dice: y en sus bocas no se halló mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Igual lo que sucede con la iglesia. Para aquellos que dicen que solo 144,000 subirán al cielo, es falso. A la iglesia también se le pide este mismo requisito. Dice: todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Que el Señor viene por una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni contaminación. Pues igual, los que siguen al Señor, 144,000, la iglesia y todo el que siga al Señor debe de vivir bajo este principio de santidad, de consagración, de apartarse del mundo, de darle la espalda al pecado. Es importante hacer énfasis en que en su boca no hay engaño, pues tan pecado es adulterar como mentir. Gente que ha prometido a Dios servirle toda la vida y a los 15 días están dándole la espalda al Señor. Estos no. Estos se comprometieron con el Señor y cumplieron y fueron fieles. ¿Y qué es lo que hace el Señor entonces? El Señor los honra. Dice que aparece el Señor puesto en pie, como quien dice: vamos a celebrar esto que ha sucedido con ustedes, porque escrito está: Dios honra a los que le honran. Y si hay algo que hace poner en pie al Señor, escúcheme, hijo, hija de Dios,
usted que está sintonizándonos, escúcheme. Si hay algo que llama la atención de Dios, es cuando encuentra que hay un hombre y una mujer fiel. La Biblia dice que, aleluya, antes del diluvio, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Encontró Dios a un hombre en el cual podía delegarle la proclamación de su palabra en aquel tiempo. La Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 101, verso 7, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pues estos 144,000 son premiados. Estaban en la tierra, capítulo 7, ahora aparecen en el cielo y siguen al Cordero. Lo siguiente que sigue en el capítulo es lo que se puede denominar la evangelización mundial, la última evangelización mundial, que estará presidida por 3 ángeles. Dice así el verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Evangelio eterno, porque hay muchos que han querido cambiarlo, hay muchos que quieren disfrazarlo de otra cosa y acomodarlo a la conveniencia de sus organizaciones, a las conveniencias de sus intereses. Pero la Biblia nos enseña que el Evangelio de Dios es uno, que no cambia. Y estos ángeles ahora ya no son hombres. Estos ángeles están proclamando el Evangelio eterno del Señor. Tenemos que dentro de los evangelizadores que han habido entonces en el periodo de estos 7 años, de la semana 70 de Daniel, estamos hablando que han habido 144,000, los 2 testigos, y ahora tenemos a 3 ángeles evangelizando en medio de la calamidad, en medio de la miseria, en medio del terror institucionalizado que habrá por parte del anticristo, de persecución. En medio de todo esto aparece la misericordia de Dios otra vez. ¿Para qué? Para evangelizar al mundo. Y dice el verso 7, dice este ángel diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle de gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, el segundo que parece evangelizando. Es decir, vea que es un llamado. El primero es un llamado donde aquellos hombres que adoraban a la bestia, a la imagen, estaban ahí postrados. Hay un mensaje de esperanza. Hay un mensaje de buenas noticias. Alaben a Dios. Denle gloria. Denle honra. Aunque también tenemos que decir, y es lo que aparece a continuación, de que el Evangelio de Dios son buenas noticias en su totalidad. Que esas buenas noticias contienen salvación y esperanza, pero también advertencias. Porque si no, no fuese un evangelio completo. Un evangelio que solo tiene esperanza y solo amor y solo Dios es amor y Dios te ama y la salvación no se pierde. No, la salvación claramente no se pierde, estimado amigo y amiga que nos escucha. La salvación no se pierde porque la salvación es Cristo. Quien se pierde es el que descuida una salvación tan grande. Dice Hebreos, ¿cómo escaparemos
si descuidamos una salvación tan grande. El otro ángel le siguió, verso 8, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Y aquí tenemos entonces que esto que Juan ve es un anuncio anticipado de lo que será la caída de la gran ramera. La caída de la gran ramera la vamos a encontrar ya en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Pero Juan está anticipadamente viendo por revelación de Dios que hay, y estos ángeles proclaman la caída de la gran ramera. ¿Qué significa esto? La gran ramera, en el sentido espiritual, dice que ha caído Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Bueno, Daniel, el profeta Daniel, vivió en Babilonia. Y en el capítulo 1 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque Babilonia era la madre de las idolatrías. Las comidas que se hacían en el palacio del rey Nabucodonosor eran comidas dedicadas cada día a un Dios distinto. De hecho, la Biblia dice que Daniel le fue cambiado su nombre por el nombre de un dios de Babilonia que se llamaba Belsasar. Y este dios, pues entonces esto y estos acontecimientos, solo como una reseña, nos dicen cuánta idolatría había en Babilonia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. En el sentido espiritual, fornicación es tener otro Dios fuera del Dios verdadero. Es clamar a otro Dios fuera del Dios que hizo los cielos y la tierra. Es inclinarse al yeso, a la madera, a la piedra o a cualquier imagen fuera del Dios verdadero. Por eso aquí hay una visión anticipada, un juicio que vendrá sobre lo que se ha llamado iglesia apóstata. Porque ¿por qué habla de la gran ramera? Bueno, es que se llama iglesia, pero vive bajo estas abominaciones de idolatría. Esa gran Babilonia, que sus raíces y sus orígenes vienen todavía muchos siglos atrás desde Nimrod, y que después de Babilonia se traslada a la Roma imperial. Allí ha caído, dice, hay una palabra profética de que Dios juzgará al sistema religioso idolátrico que ha mezclado y ha fornicado y ha adulterado la palabra de Dios, mezclando una cantidad de dioses, cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, hombre. Ahora dice aquí, verso 9, el tercer ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí está el Evangelio de Dios completo. Empieza con alabanza, con esperanza, pero hay una advertencia y dice y señala todas las cosas que le sucederán, una sentencia muy fuerte para los que adoren a la bestia y a su imagen. Acordémonos que esta bestia a la que se refiere aquí fue la que vimos en el capítulo 13. Habían dos bestias. Una bestia que será política o ejercerá dominio o autoridad política, y la segunda bestia que surge de la tierra dice que será un sistema religioso, y que la segunda bestia hizo una imagen y obligaba para que los moradores de la tierra adoraran a esa imagen. Que no es difícil entender un mundo que está plagado de tanta adoración supersticiosa, de tanta adoración a yesos y a palos, que sean seducidos. No es difícil de entender esto. Y sigue diciendo: he aquí, verso 12, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el libro de Lucas 21:19, el Señor dijo: con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Necesitamos mantenernos valientes, firmes, constantes y perseverantes en este camino. Y para eso se necesita paciencia, porque muchísimos han claudicado y han vuelto atrás. Pero aquí alaba el Señor y establece que aquí está la paciencia de los santos. Nuevamente, en medio de la convulsión, en medio de tanta persecución, en medio de tanto definitivamente situaciones difíciles que están enfrentando los que no quieren inclinarse ante la bestia, tienen que mantener paciencia, lo que significa soportar, aguantar, mantenerse. Esfuérzate y sé valiente, porque para heredar el reino de los cielos, escrito está, desde los días del Juan el Bautista, dice la Biblia, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero no es una violencia de estar peleándose con las personas, sino que es una violencia que tiene que ver con mantenerse, con soportar, con aguantar, con tener un espíritu firme y una fe inquebrantable, la fe en Cristo Jesús. 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Lo siguiente que sigue es una visión anticipada de lo que será el Armagedón. El Armagedón aparece realmente donde será ejecutado esta batalla del Armagedón, aparece después de la segunda, o inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Ahí aparece en el capítulo 19, del 11 al 21 del libro de Apocalipsis. Pero Juan, en este sexto paréntesis, está observando anticipadamente lo que será la guerra del gran Armagedón. Y dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado. Esa nube blanca, acuérdese de que hay que tener claridad de que hay una diferencia entre lo que es
el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es cuando, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros, que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Arrebatamiento de la iglesia. Segunda venida. Aquí aparece descrita la segunda venida del Señor. O nos da claridad. Porque la segunda venida, todo ojo le verá. Y los reyes y los que les traspasaron harán lamentación por él, dice. Entonces aquí aparece y dice: y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, Cristo Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro. Habla de su reinado eterno. Y en la mano una hoz aguda, que habla de juicio, hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esta ciega que aquí se dice no es una ciega para salvación, sino que es una ciega para perdición. Es una ciega de los perdidos. Porque ya los que han sido salvos, ya están salvos. La iglesia ha subido. La multitud que aparece con ropas blancas ya está allá cantando, ya está con el Señor. Aquí, ahora, ya para este momento y para la segunda venida de Cristo, la ciega es para juicio. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz. La hoz es un instrumento, una herramienta para cegar. Es un machete, para entenderlo nosotros acá, una herramienta cortante, filosa, que termina entonces por cortar, agarrar el trigo. Y dice, verso 17, salió otro ángel del templo que estás en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar. Esto es Armagedón. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, que eso es aproximadamente unos 192 kilómetros. La batalla, que será de tan grande dimensión como la Biblia lo señala, que dice entonces: correrá la sangre hasta los frenos de los caballos, 1600 estadios, 292 kilómetros aproximadamente. Capítulo 15 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí tenemos entonces que ya los ángeles que están por ejecutar la última serie de juicios, las copas de la ira de Dios ser derramadas sobre la tierra, están listos, y Juan los ve. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, escuche esto, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí hay victoria y hay un cántico. Y dice: y cantaban el cántico de Moisés,
siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. En el libro de Éxodo capítulo 15 aparece el cántico de Moisés. ¿Cuándo cantó Moisés ese cántico? Después de que el pueblo de Israel pasó en seco por el Mar Rojo y Faraón y todo su ejército fueron ahogados y sepultados en el mar. Estamos hablando entonces de un cántico de victoria. Y dice que también cantaban el cántico del Cordero. Y el cántico del Cordero es el que aparece en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando dicen: digno eres de recibir el libro y de desatar sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios el Padre. Otro cántico también de victoria. Por eso tenemos que señalar una vez más: Apocalipsis no es solo un libro de terror, es un libro de victoria. ¿Para quiénes? Para los que no se inclinan al mundo, para los que se han determinado seguir a Cristo, para los que han entendido aquella palabra que dijo el Señor: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Y nadie que, habiendo puesto su mano en el arado, vuelve a ver atrás, es digno de mí. Y dice que aquí hay un canto, hay cantos de victoria en estos que han vencido a la bestia, a su imagen, a su marca y a su número. Porque es que hay gente que vive viendo cómo hace trampa. Y dice, y pudiera decir alguien aquí: no, es que yo no tengo la marca, yo lo que tengo es el número. No, yo no tengo yo me incliné ahí ante la imagen, pero no me marqué. Y pudieran salir con que hicieron un poquillo, lo que se contaminaron fue poquito, lo que se contaminaron fue un poco. No, la Biblia es clara. La Biblia es clara y dice que son los que no tuvieron que ver nada con la bestia. Absolutamente nada. Dios está demandando hoy en día, como siempre lo ha demandado el Evangelio eterno, un pueblo para Él, que se guarde para Dios sus ojos, su corazón, su mente, sus manos, todo. Guárdate para Dios, guárdate para el Señor, porque estos son los que pueden cantar victoria delante del Señor, aquí y allá. El enemigo hizo fiesta mientras los mató, los asesinó, los torturó y los persiguió. Pero ahora aparecen estos celebrando su victoria delante de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Y tenemos aquí entonces, y dice que estos decían: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Verso 5. Después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto el cielo. En el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Otra vez se reafirman los que están listos para ejecutarlas, vestidos de lino fino y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con sus cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de las 7 copas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hasta aquí
en esta mañana el estudio de la palabra. Dios primero, el próximo domingo, entraremos entonces en el capítulo 16, donde se habla de las copas de la ira de Dios, última serie de juicios, y estaremos hablando también de la condenación de la gran ramera, de ese sistema religioso corrupto que ha dado la espalda a Dios por imponer sus propios mitos y dogmas. Que Dios te bendiga, iglesia. Quiero hacer una invitación. Si hay alguien hoy que me está escuchando y no ha entregado su vida a Cristo, tengo que decirle, solo en Cristo Jesús hay salvación. Si hay alguien que me escucha y se ha contaminado con lo que el mundo ofrece, sea por televisión, sea por redes sociales, sea en las fiestas del mundo, pues yo te invito hoy para que tomes decisión de volverte al Señor y estés preparado para la venida de Cristo. Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, vengo delante de ti y reconozco que he fallado, que he pecado. Pido que tú perdones mis faltas, mis errores, me laves con tu sangre, me limpies de todo pecado y me ayudes a estar completamente listo para la venida de Cristo y a vivir una vida de santidad. Quiero orar por los que están enfermos, porque nuestro Dios en la cruz del Calvario llevó las enfermedades. Pon tu mano en tu parte afectada y yo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús que por la llaga de Cristo fuiste sanados. Reprendo en el nombre de Jesucristo toda enfermedad y eres libre de la enfermedad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús.